Bien, este es un grupo conformado por varios intérpretes, integrantes de esta orquesta sinfónica. El grupo se llama, por ahí me están preguntando, el grupo es Yanni, ¿no? Voy a escribirlo acá, voy a escribir por aquí, para los que desean escuchar. Tiene varias melodías en sí, ¿no? Tiene varias melodías, pero lo interesante de esto es de que cómo al momento de la música, cómo concatena, ¿no? Cómo concatena, digamos, por ejemplo, el violín con el cello con la trompeta, es decir, hay una armonía, una sincronía, ¿no? en todos los instrumentos. Y precisamente, ¿por qué de repente un poquito les hice escuchar esta melodía? Porque precisamente eso es lo que ocurre en nuestro cerebro, la armonía de las neuronas cuando hay sinapsis, ¿no? Para poder desarrollar ciertos mecanismos, en este caso del capítulo que vamos a ver ahora de los mecanismos de atención y concentración, específicamente todos los componentes de la memoria. Bien, entonces, nuevamente, estimados participantes, es un gusto compartir conmigo, esta es nuestra segunda sesión. Solamente para informar a aquellos participantes que recién se están incorporando a nuestra clase, que yo les había prometido compartir con ustedes todos los materiales, todos los audios, videos, ¿no? Que estamos compartiendo en esta sesión, y con mucho gusto, ahí a varios participantes les he contestado a través del Classroom. Aquí en la plataforma Classroom podemos encontrar, ahí está la sesión 1, con todas las lecturas, y con todos los enlaces que les he prometido, ¿no? También tutoriales, ¿correcto? Y que me han estado escribiendo en la semana. Yo les agradezco a todos los participantes por esas palabras tan bonitas, y porque me han dicho de que les ha gustado mucho la sesión, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y me parece muy importante porque habían colegas que me decían, mira, estoy poniendo en práctica lo que nos has dicho acerca de cómo desarrollar un poquito este proceso del desarrollo cerebral que tiene que ver con los neurotransmisores. Y bien, aquí en nuestra segunda sesión, como podemos apreciar también, aquí ya tenemos alojado toda nuestra, está alojado todas las prácticas, todo el trabajo que vamos a desarrollar.
Entonces aquí tenemos ya programado nuestra sesión número 2. Eso para informar a los participantes que están solicitando, se les envíe información. Muy bien, entonces vamos a empezar, por favor, también recordarles de que tenemos el WhatsApp, acá el chat del Zoom, para poder cualquier intervención, cualquier participación, cualquier duda, ¿no? ¿De acuerdo? O de repente alguna participación que quieran hacerlo a través del chat del Zoom, ahí con todo gusto para que puedan escribir. Yo siempre estoy leyendo constantemente, viendo esta situación. Y también su participación con micrófono abierto a los que desean participar, porque obviamente esta sesión es netamente participativa. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a irnos a lo que nos compete el día de hoy, pero vamos a hacer un feedback, ¿no? Antes vamos a hacer un pequeño feedback, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a agradecerles a los participantes, por favor, que vayan interviniendo. A mí me gusta así que vayan participando, no me gusta sentirme sola, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar de lleno con este pequeño video. Cuando acompaño a docentes y a maestros en mis cursos de formación, muchas veces me preguntan, oye, he escuchado que la motivación tiene un papel muy importante en el aprendizaje y me gustaría saber hasta qué punto eso es real y cómo la puedo trabajar con mis alumnos, con mis niños, con mis aprendices. Es cierto, hoy en día sabemos lo que muchos filósofos y muchos personas dedicadas al mundo de la pedagogía siempre intuyeron, y es que la motivación tiene un papel muy importante tanto en la creación de las memorias como en la consolidación y en ese paso de la información a nuestro cerebro para convertirse en conocimiento. ¿En qué sentido? Bueno, pues os lo voy a intentar explicar de una manera muy sencillita a través de lo que se llama el circuito neurobiológico DAS. Bueno, todos estamos bombardeados por un montón de estímulos diariamente, pero esos estímulos que nuestro cerebro recibe pues tienen que ser filtrados, porque no absolutamente todo lo que nos rodea se puede convertir en conocimiento, o no todo lo que nos rodea y que percibimos por los sentidos luego es almacenado, sino pues nuestro cerebro, digamos que estaría hipertrabajando todo el día. De esa forma, cuando recibimos un estímulo, el cerebro decide si procesarlo en un plano inconsciente, con lo cual pues lo vemos, escuchamos cosas, pero digamos que de alguna manera no consolidamos esa información y por lo tanto no se produce ningún cambio en nuestro cerebro a nivel estructural, no se producen las conexiones, no se producen las sinapsis que necesitamos para, digamos, trasladar esa información que estamos almacenando primero en la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Pero si de alguna manera esa información con la que estamos bombardeados y que nuestro cerebro ha recibido a través de los sentidos nos motiva, nos resulta interesante, nos genera curiosidad, entonces el cerebro decide, uy, esto merece la pena empezar a, digamos, almacenarlo. Cuando esto sucede, cuando sentimos esa curiosidad, ese interés, incluso esa sorpresa, nuestro cerebro empieza a mandar una serie de mensajes al cuerpo y el cuerpo empieza a inundarse con uno de los 3 primeros neurotransmisores que son muy importantes en el proceso de aprender, que es la dopamina. Cuando nuestro cuerpo se ve inundado por esa dopamina, de alguna manera pues nos ponemos alertas en el sentido de que decidimos que esto merece la pena, que es importante. Antes se habló del circuito DAS. DAS corresponde a 3 letras que forman un acrónimo que tiene que ver con una idea, un ciclo de generar en el alumno el deseo de aprender, por lo tanto, encender su motivación, prender esa mecha de la que habla la palabra aprender. Y una vez que hemos encendido esa mecha de la curiosidad y el cerebro ha decidido que eso merece la pena de alguna manera almacenarse, generamos un deseo y esa es la primera D de nuestro circuito DAS. Ese deseo que nos llena el cuerpo de dopamina nos va conduciendo hacia la acción de aprender. Nos tenemos que poner en marcha, pues tenemos que repetir una serie de contenidos, tenemos que decidir cómo los almacenamos mejor, tenemos que revisar toda esa información para después poderla convertir en aprendizaje, tenemos que anotar, estudiar, revisar, repasar, hacer conexiones y anclar con conocimientos previos que teníamos. Y ahí entramos en
el segundo neurotransmisor que es importante, que es la adrenalina. Esa adrenalina que nos mantiene, digamos, pues pendientes, alerta y en funcionamiento, en marcha. Ya sabemos que la adrenalina está muy implicada en todo lo que tiene que ver con la acción, con el ponernos a trabajar. Esas acciones paulatinas que tienen que ser guiadas por los educadores adecuadamente, a través de una buena evaluación formativa, a través de pistas que nos conduzcan por el camino adecuado, nos va a llevar a conseguir una serie de logros. Vamos a ver que ese aprendizaje que vamos haciendo, que vamos consolidando, nos sirve para solucionar problemas complejos, etc. En ese momento, lo que nos damos cuenta es que esos logros nos producen satisfacción, que es la última de las 3 letras de este circuito DAS. Esa satisfacción inunda nuestro cuerpo con otro neurotransmisor que es importante, que es la serotonina. La serotonina que nos produce pues, esa sensación de calma, de contento con nosotros mismos, de placer por haber llegado a cumplir con la meta que nos habíamos marcado y que hace que sintamos que el aprendizaje es algo agradable y es algo que nos satisface, en definitiva. Así que os invito a que penséis en este circuito que es muy sencillo y que provoquéis primero en vuestros aprendices el deseo de aprender, que los mováis hacia la acción y que por último, acompañándolos y guiándolos adecuadamente a través de una serie de hitos y de logros, los llevéis hasta la satisfacción. Y con eso lograremos un circuito adecuado y amable para el aprendizaje. ¿Por qué comenzamos con Eva Teva y que nos habla acerca de los circuitos neuronales? Porque en la clase pasada hablábamos acerca del desarrollo cerebral y puntualizábamos en los neurotransmisores, en la importancia que cumplían en el aprendizaje, ¿correcto? Entonces, como a manera de síntesis, para redondear un poquito la idea, porque esto nos va a servir de preámbulo para poder trabajar lo que vamos a hacer ahora, que tiene que ver con los procesos de atención y concentración, de cómo ese cerebro desarrollado, ¿no?, nos permite, estos neurotransmisores nos permiten generar, por ejemplo, a través de las estrategias metodológicas de aprendizaje, generar de repente niveles de atención y concentración en nuestros estudiantes, o de repente cómo ese cerebro, estos neurotransmisores específicamente contribuyen, ¿no?, para que nosotros, maestros, psicólogos, atendamos las situaciones puntuales del desarrollo, del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, compartimos con Eva cuando nos habla acerca de la dopamina, que es este estado de ánimo, ¿no?, que nos permite tener esta motivación. Entonces, no olvidemos de que dentro de nuestras sesiones de aprendizaje tiene que haber ese motivo, ¿no?, ese gancho que genere esa expectativa, ¿correcto? Que lo podemos hacer a través de la música, de la lectura, en fin, con una serie de recursos que nosotros podemos utilizar. Que en esta sesión también les vamos a compartir, sea de paso, algunos tips para poder nosotros aplicar en nuestra sesión de aprendizaje. Bien, también tenemos aquí a la serotonina, ¿no?, que regula el estado de ánimo, ese estado que nos deja, ese estado intenso. La serotonina nos permite mantener el estado de calma, ¿correcto? De calma. Entonces, esto es importante en el aprendizaje porque tiene que haber un momento donde yo ya lo tengo enganchado a mi estudiante, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es darle los contenidos precisos para que en medio de esa calma, a través de su almacenamiento que hay en la memoria, este estudiante pueda lograr aprendizajes adecuados, ¿no? También en la sesión anterior hablamos acerca del ácido del GABA, que desempeña el papel de regulación. Entra como un ente regulador, ¿no? ¿De acuerdo? Antes de que aparezca lo que nos hablaba Eva Teva, antes que aparezca esa adrenalina, ¿correcto? GABA también cumple un rol muy importante. También tenemos al glutalmato y tenemos también a la noradrenalina, que están involucrados precisamente con esto que conversábamos la sesión pasada, que tienen que ver con la plasticidad cerebral sináptica y que a veces, esto no es que a veces, sino nos permite digerir y, por ejemplo, aclarar algunos neuromitos que tenemos, como por ejemplo, ¿no?, algunos neuromitos que tenemos a veces los docentes, es de que, y eso justamente vimos en un ejercicio que hicieron a un maestro, le pusieron 2 salones, ¿no? Un maestro expedito, experto, expertise, pero le mandaron la siguiente condicionante, le dijeron, mira, acá tienes el salón A y el salón B,
En el salón A están todos los estudiantes que son inteligentes, que son chicos que son bastante capaces, capacitados, y son estudiantes que siempre están preguntando, siempre están tratando de indagar. Es más, se ha seleccionado exclusivamente a los chicos más sobresalientes. En cambio, en el salón B tienes a estudiantes que no, o sea, no son poco competitivos, digamos, no han desarrollado todavía algunas capacidades, tienen algunas dificultades en el aprendizaje. Entonces, una vez dicho esto, al profesor le mandaron a que ejecute, ¿no? Que ejecute una sesión de aprendizaje. Entonces, este docente, a la sección que le prestó más atención, ¿no? Fue curiosamente, a la sesión de los más aplicados, se esmeró porque él temía, dice, ¿no?, de ser cuestionado por los estudiantes que más sabían, ¿correcto? Entonces, sin embargo, cuando terminó el experimento, ¿de acuerdo? Cuando terminó el experimento, y hay una película también al respecto, ¿ok? Cuando terminó el experimento, este docente le informa de que el salón que le habían dado era el salón A, supuestamente, que incluso empezando con la letra, porque a veces eso tipificamos, ¿no? Dentro de este proceso de desarrollo de aprendizaje, decimos la letra A, están los más aplicaditos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se dio con la ingrata sorpresa de que el salón donde él supuestamente había creído de que estaban los estudiantes más capacitados, más idóneos en el aprendizaje o más expertos, no era así, era todo lo contrario. Entonces, ¿pero qué pasó? El rendimiento académico había subido, o sea, había mejorado, ¿no? Había mejorado. Y eso precisamente, como nos dice Eva Teva, se refiere pues a este trabajo que hizo el docente aplicando el DAS sin saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque generó un deseo, él venía preparado, estaba constantemente a los estudiantes motivándolos. Segundo, había esa necesidad de alerta del aprendizaje, porque él tenía en mente de que estos estudiantes eran pues lo mejor que había, ¿no? Entonces eran estudiantes que estaban muy ávidos desde el aprendizaje. Y por otro lado, él buscaba la satisfacción. Entonces fíjense, miren cómo, digamos, la percepción que nosotros damos o que nosotros tenemos o que nosotros nos dan, cómo influye en este proceso, ¿no? Y Alina, y esto de los neurotransmisores, pues tienen que ver muchísimo, como nos dice Eva Teva, es ese proceso que vamos generando en esta secuencia metodológica, ¿correcto? Entonces, finalmente, todos estos procesos que hemos estudiado, estos neurotransmisores, nos permiten establecer relaciones sinápticas, ¿no? ¿Cuál enamoramiento de neuronas? ¿Para qué? Para que se produzca este aprendizaje satisfactorio. Bien, entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta, hay alguna duda, por favor, con todo gusto para responder. Todavía no tengo ninguna participación. Muy bien, entonces, y también habíamos hablado, dejamos un poquito en expectativa esta situación de algunas situaciones que se presentaban dentro de este aprendizaje, como era la dislexia, la discalculia y la disgrafía, que si bien es cierto, los maestros somos los primeros en detectar este tipo de dificultades que tienen nuestros estudiantes en el aprendizaje, pero para eso tenemos pues a nuestros amigos psicólogos, psicólogas, que nos permiten y nos ayudan en este tipo de trabajo, ¿no? Obviamente sí, es cierto y cabe mencionar esto de que hay algunas situaciones que requieren pues ya de una atención profesional, ¿no? De una atención ya, digamos, de mayor nivel. Pero a nosotros como docentes, hasta aquí de repente era un pequeño preámbulo, ¿no? Que es importante destacar que estos trastornos de aprendizaje van relacionados con la inteligencia de una persona, ¿no? De tal manera de que pueden ser como entes que dificultan ese proceso de aprendizaje cuando hablábamos del desarrollo neuronal de nuestras clases pasadas. Sin embargo, mis estimados participantes, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos informado, tenemos nosotros en
alojado, hospedado en la plataforma Classroom, ¿no? Entonces ustedes pueden acceder ahí, ahí hay lecturas, en fin, hay una serie de componentes. Simplemente quería yo hacer un cierre de la sesión pasada, porque este cierre me va a permitir ser mi punto de partida para el trabajo que vamos a iniciar a continuación. Muy bien. Entonces ahora los invito a ver este video, por favor, y vayamos pensando en estas preguntas. Ahora sí, sus participaciones. ¿Qué es lo que más llama mi atención del vídeo que voy a observar? ¿Correcto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué aspectos del aprendizaje cambia con este video? ¿Ok? ¿Y cómo está actuando mi memoria? ¿Cómo está seleccionando la información, la memoria? ¿De acuerdo? Maribel, sí, te escucho. ¿Tu micrófono? Vamos a aperturar el micrófono, a ver. Segundito, Maribel, por favor. Puedes prender tu micrófono, ahora sí. Buenos días, estimada Elina. Hola, Buenos Maribel. días con todos. Sí, mi consulta es, antes de pasar al siguiente tema, los neurotransmisores, ¿cómo ayudan al circuito del aprendizaje en los niños que tienen TDAH? O sea, el niño captamos lo que es entre el deseo de aprender, ¿no? Con la dopamina, la acción con la adrenalina, ¿no? Pero para que llegue a la calma, a veces como que no lo logro, ¿no? Yo soy maestra de niños de 4 añitos. Ajá. Y Pero ahora... mi niño, cuando ya vamos él está todo emocionado, está todo activo, pero para que él deje o sea, tiene un descubrimiento y sigue, y no llega a lo que es a la calma, explota cuando alguien ya, por decir, le dice, vamos a terminar, ¿no? La actividad, él no quiere terminar, él quiere seguir y seguir. No sé cómo aterrizar en cuanto a eso para que el circuito del aprendizaje se concretice. Hay unas lecturas ahí que les he colocado, mi estimada Maribel, que tienen que ver precisamente con este desarrollo de los niños con TDAH, porque, bueno, valgan verdades, hay que hablar también de que ahí necesitamos el apoyo psicopedagógico, el acompañamiento psicológico, en este caso del experto, ¿no? Que nos va a ayudar a mantener unos reguladores dentro del proceso de aprendizaje para poder trabajar con estos niños que tienen estas dificultades, ¿correcto? Sin embargo, mi estimada Maribel, voy a hospedar lecturas y voy a hospedar también algunas estrategias metodológicas en Classroom para poder absorber la pregunta que me estás haciendo. Y por otro lado, también dentro de lo que vamos a trabajar hoy día de atención y concentración y que tiene que ver con memoria, también vamos a estar tocando ese tema, ¿sí? Listo. Entonces, Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, maestra. Dime, Lo que sí, sobre el tema que Carlos. estaba poniendo y sobre el ejemplo que puso del maestro ante estas dos situaciones, el hecho de que sea un maestro nuevo en un aula ya genera expectativa, ya genera atención. O ¿Cierto? sea, ya hay un interés, ya el alumno no se comporta igual, los grupos no son iguales. O sea, basta que llegue un maestro nuevo, todos los alumnos ya están midiéndolo, cómo es el maestro, no, cuál es su forma de captar. Entonces, eso también genera una gran atención y en el alumno un deseo de a ver qué cosa me va a enseñar este alumno y a la larga, ¿no? Se va a tener una excelente clase. Gracias. Correcto, gracias por tu participación. Y muy bien, Carlos, me estás haciendo entrar en un detalle de que por favor les dije la sesión pasada con todo gusto sus opiniones, sus comentarios, no solamente a través del chat, sino a través de micrófono abierto. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces vamos a estar ahí atentos y atentas con las participaciones de ustedes. Bien, entonces les había invitado a pensar en 3 preguntas. Por favor, ahorita voy a proyectar un video. Y pensemos en esta pregunta. ¿Cómo funciona la memoria en el cerebro? Al observar este video, ¿cómo está funcionando mi memoria al observar el video que les voy a presentar? Y la otra pregunta es, ¿de qué manera se puede mejorar la capacidad de atención, la capacidad de retención, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esa capacidad? Y una tercera pregunta, ¿qué aspecto de lo observado en este video llamó mi atención? Listo, y luego atentos con los comentarios y vamos a pedir a 3 participantes de la sala para que nos comenten sus expectativas con respecto a este video presentado. ¿Sí? Listo, entonces vamos aquí
Vamos hasta ahí nomás. Vamos a pedirle a Aurora Vega. Aurora, buenos días. Aurora, ¿nos podrías comentar si este video hubiésemos proyectado en la época de los 80? ¿Cuál hubiese sido nuestra opinión? Aurora. Aurora, buenos días. Creo que Aurora no está. Jenny, o Yesmi, perdón. Yesmi Fino, ¿nos podrías comentar? Creo que tampoco está en sala. A ver, ¿alguno de ustedes, qué hubiese pasado si este video nos hubiesen proyectado? Adelante, Miguel. ¿Qué hubiese pasado? Hola, buenos días. Buen día. Vamos a ver, yo creo que si esto se hubiese pasado hace muchos años atrás, la situación hubiese sido más fácil, ¿no? Porque claro, la máquina lo haría todo, que es que claro, ¿no? Ahora, si lo ponemos al contexto actual, vamos a ver, yo como especialista observo que todo lo está haciendo la máquina, pero no lo está trabajando la memoria. O sea, si bien es cierto, la máquina como que te estimula a ver un poquillo más allá y tal cual, ¿no? Pero en realidad la que tiene que trabajar es la memoria. Vamos a ver, los estímulos entran por la visión, ¿vale? Pero porque hay estímulos de fuera, hay estímulos internos también, ¿no? Pero creo que se aclara más con los estímulos de fuera. Entonces, ahora, el mismo vídeo lo pasa cuando ponen en inglés, ¿no? O sea, se utilizan muchas cosas, que tabletas, y claro, y la memoria está trabajando desde que se levanta, porque le pregunta a la máquina qué es lo que me va a caer bien, que si me pongo un jersey, que si me pongo unas tenis o unos vaqueros, y tal cual, ¿vale? Sí. Lógico. Sí. ¿Y quién está decidiendo es finalmente la máquina? Claro, la máquina. ¿Cierto? Lo que está pasando ahora con inteligencia artificial. Y lo mismo Entonces, pasa con los móviles, ¿no? Porque los son los móviles. móviles los que... Pero yo diría aquí, Miss, que los excitan, como, vamos a ver, no sé cómo se diría la palabra aquí en Perú, pero excitan a los neurotransmisores. Exacto. Entonces, en el vídeo también se ve la gente demasiado excitada, ¿no? Porque, claro, quieren hacer muchísimas cosas y tal cual, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me doy cuenta, ¿no? Precisamente. Sí, sí. Sí, adelante, por favor. ¿Y qué aspecto me llamó más la atención? Vamos, que cada día el hombre se tira más para las máquinas, ¿no? Porque las máquinas... Pero hay una diferencia que aquí yo noto, que la máquina la hizo el hombre, ¿no? Entonces, como la máquina la hizo el hombre, entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es la máquina o es la memoria del hombre? O es la memoria. Claro, pero aquí yo refuto como especialista, ¿no? Digo, jamás máquina alguna se va a igualar a la mentalidad del hombre, digo yo, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto, la máquina la hizo el hombre y todo, pero a la máquina debe de faltarle alguito, ¿no? Para que se compare a la memoria humana, porque, claro, la memoria humana es tan rica, ¿no? Entonces, yo creo que vamos un poquillo más allá, ¿no? Y tiene sentimientos, y tiene emociones, lo que no tiene la máquina, ¿no? Pero ese es mi poca acotación, mi Salina, ¿no? Muy bien. Entonces, con lo que nos ha dicho Miguel, miren, ya estoy sacando los insumos porque precisamente hoy día vamos a ver de una manera a través de pinceladas, ¿no? Cómo esta memoria, dentro de sus tipos de memoria, dentro de esa clasificación, nos puede ayudar a nosotros a hacer esa diferencia que nos dice Miguel. Y por otro lado también, a ver qué estrategias o qué recursos yo puedo utilizar desde la memoria, desde la atención, desde la concentración, desde ese almacenamiento, para generar pues esa sinapsis que estamos necesitando, ¿ok? Carlos, me gustaría escuchar, ¿con qué pregunta vas a participar? ¿Con la número 1, la número 2 o la número 3? Con la número 1.
Adelante, te escuchamos, Carlos. ¿Cómo funciona mi memoria, no? En este caso, si esto se hubiera presentado en el 80, todos diríamos, wow, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Este es Viaje a las Estrellas, ¿no? Con su tablet y ya diagnostica todo, sería fantástico. Sí. Pero en realidad el ser humano ha creado la máquina para facilitarnos, para facilitarle las cosas, para evitarle pensar, para decir qué debo hacer y lo hago. Y muchas veces eso encontramos en el aula, ¿no? Tú pues pones, generas el conflicto cognitivo y el alumno dice, profe, pero dígame, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Tienes que buscarle la solución, ¿no? Pero dígame, ya, estoy aquí, ¿no? Una clase de cómputo. Ya, pero dígame, ¿qué hago? Pero piensa, pues hijo, utiliza, mira, ya trabajamos fórmulas, ahora trabaja funciones, ¿no? Entonces, él ya no quiere pensar, él quiere que le digas qué es lo que debo hacer. Dígame qué pasos hago y ya yo lo hago, ya con eso apruebo. No, no es así. Tú tienes que buscar desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de toda esta tecnología que nos ha mostrado en el video hace que el ser humano ya no quiera pensar, quiera simplemente que me digan qué es lo que debo hacer y hago. Y mi memoria ya no funciona, yo no discrimino. Todo me elige la máquina, todo me dice qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Necesito una información, entro a Google, busco, copio, pego y ya está. Y en realidad el ser humano ya ni siquiera quiere leer lo que dice Google, o sea, ni siquiera quiere cuestionar lo que dice Google. Le han puesto hasta San Google y dice, tiene la verdad, y no es así, ¿no? Entonces, justamente esa es la tarea del maestro, ¿no? De hacerle discriminar la información, ¿no? Es eso, maestra, gracias. ¿Qué tal trabajo tenemos en nuestras manos? ¿Se han dado cuenta? O sea que el docente acá tiene que trabajar no solamente dentro de ese proceso de desarrollo a través de los neurotransmisores, sino también potenciar la memoria. Pero yo no sé si ustedes, bueno, antes de la pandemia, cuando justo estábamos en proceso de capacitación a los maestros para que den clases, me tocó trabajar con herramientas metodológicas. Los profesores me decían, maestra, ¿qué hacemos? Auxilio. Yo nunca he manejado el Zoom, nunca he manejado el Meet, nunca he manejado el Padlet, el Jamboard, ¿qué es eso, no? Y teníamos que acoplarnos y teníamos que sacar toda la información que teníamos de este chip, ¿no? Para poder enganchar en ese proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes, que ya nuestros estudiantes pues digitales, ¿no? Frente a asignaturas o experiencias análogas de repente que teníamos, ¿ok? Entonces fíjense, pero miren cómo la adaptación del cerebro, cómo nuestro recurso, nuestro almacenamiento que tenemos en la memoria, cómo actuó, ¿no? Para poder desarrollar este tipo de situaciones, que también ahora vamos a ver con un ejercicio que les voy a presentar. Muy bien, pero antes de ello, Renato, ¿qué pregunta deseas contestar? Adelante. Renato Ruiz, ¿te escuchamos? Mientras Renato está de repente, a ver, ahí está. Hola, ¿me escuché, disculpa? Sí, perfecto, te escuchamos, Renato, bienvenido. Bueno, la tercera pregunta. ¿Ah? La tercera, bueno, la segunda y la tercera podría opinar, pero antes de eso me llamó también la atención una respuesta de un colega del video pasado, no, del caso anterior, de los alumnos que no se motivan con el profesor, ¿no? Bueno, creo que debemos hablar en base, porque este es un espacio en donde tenemos que hablar en base a tenemos que tener sustento científico, ¿no? Al menos para la mayoría de respuestas, ¿no? Porque es la psicología y la pedagogía son ciencias que están en constante cambio, ¿no? Lo único constante del mundo es el cambio. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque, bueno, un profesor dio una opinión, un colega, no sé, en relación a que si llega un profesor nuevo, el alumno ya está motivado. No, no es así. De repente puede crear expectativas, que es diferente. Porque voy a ponerlo en relación a un caso. Yo he trabajado en colegios muy difíciles en donde hay niños en situación de calle, pero terrible. Llega un profesor nuevo, lo único que quieren hacer es la vida imposible. Eso es lo que lo motiva. Y no por echándole la culpa a ellos o renegando de nuestro sistema, ¿no? Sino que es su realidad. Simplemente van al colegio porque quieren terminar la educación secundaria y punto. ¿No? Pero puede darnos esa situación en donde simplemente llega un profesor y simplemente no están motivados, ¿no? Lo que sí es importante ahora es lo que comentó el colega en relación a buscar los intereses de los estudiantes
¿no? Utilizando, por decir, preguntas atractivas en relación al conflicto cognitivo para crear sus intereses. Bueno, yo no soy profesor de comunicación, yo soy de otra especialidad, pero si fuese profesor de comunicación, y en un colegio muy difícil, bueno, a ver, voy a buscar rimas de repente de reggaetón o de música urbana para ver cómo le llamo la atención de esos estudiantes. Eso sí puede ser más... Ay, por ejemplo, ¿no, Renato? Mira, le estás hablando, por favor anoten eso, es una estrategia, un buen recurso lo de las rimas para poder llamar y para poder generar esa especie de retención, ¿no? Incluso tenemos docentes que utilizan ahora el TikTok como un recurso para poder generar ese feedback con los estudiantes de clases que de repente no hemos podido seguir o de repente para hacer un refuerzo, ¿no? Nosotros que siempre estamos hablando del feedback, de reforzar la clase, de reforzar lo aprendido, y precisamente de ese proceso de retención, de ese proceso de memoria, es la que vamos a hablar el día de hoy. Y quisiera saber a Maribel, Maribel, ¿qué es lo que más llamó tu atención con el video presentado? Adelante, Maribel, ¿te escuchamos? Maribel, ¿sí? Mientras Maribel va activando su micrófono, Ivonne, ¿qué llamó más tu atención? Ivonne Jiménez. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto, Ivonne. Bueno, profesora, yo quería acotar algo referente a lo que acaba de decir el colega hace un momento, que indicaba que, bueno, la realidad, lo que decía el primer colega, de que algunos alumnos se sienten motivados por ver nuevos profesores o personal nuevo, en sí yo creo que influye más dependiendo del nivel en el que estamos. Por ejemplo, en secundaria estamos con los adolescentes, que son un poco más difíciles de motivar porque están, bueno, las emociones, las hormonas y todo ello. Pero en mi caso, que yo soy profesora de inicial, un niño se súper emociona cuando ve una profesora nueva o cuando ve alumnitos nuevos. O sea, la motivación es recurrente dependiendo del nivel. Sí. Y también quería acotar, respecto a la pregunta 3, ¿qué aspecto llamó más la atención? Bueno, yo siento de que dependiendo de cómo quieras observar el video, algo que vi en el video es cómo las personas se involucraban con la tecnología, con las inteligencias artificiales que ayudaban a que las máquinas pudieran avanzar, pudieran ayudarlos de cierta forma. Y es esa complementación entre las máquinas, o sea, la inteligencia artificial y las personas. No es que la tecnología hiciera todo por ellos. Ellos también interactuaban para que esa tecnología pudiera avanzar. Es algo que yo podía observar. Y siendo una analogía así corta y simple, es algo como lo que hemos tenido que pasar respecto a la pandemia. Muchos profesores, como usted bien nos decía, les costó el poder adaptarse a las tecnologías. Y eso era un tema que veíamos desde mucho antes con los TICs, pero recién se tuvo conciencia o consideración cuando pasó esta situación. Sin embargo, particularmente creo yo de que la carrera de educación es tan parecida como la carrera de medicina. No te puedes quedar estancado en una sola cosa, tienes que irte actualizando. Y no solamente es en las pedagogías, metodologías, neurociencias y cosas por el estilo, también en tecnología. Cosa que, bueno, al menos aquí en Perú se notó mucho la deficiencia cuando tuvimos esta época de pandemia. Bueno, eso era todo lo que quería contar, profesora. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación y a todos también los participantes. Y precisamente este video quise comenzar mostrándoles porque para ver un poquito 3 aspectos de lo que ustedes también ya han mencionado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que tiene que ver con que en nuestro aprendizaje como que estamos cediendo espacios ciertamente a estos medios electrónicos que tenemos, pero también hay que reparar en que hay que desarrollar el juicio crítico, como nos decía ahí un participante. Así también hay que tener en cuenta cómo el proceso de la memoria, o sea, cómo digamos estos tipos de memoria van a participar dentro de nuestras sesiones de aprendizaje
y cómo estos neurotransmisores van a tener relevancia en algunos puntos donde nosotros tenemos que puntualizar, valga la redundancia, específicamente cuando nosotros presentemos una sesión de aprendizaje, ¿ok? Entonces, con estas preguntas, yéndonos un poco al plano ya del trabajo de retención y memoria, nuestro objetivo del día de hoy es precisamente reconocer qué mecanismos rigen la atención y la concentración. ¿Ok? Entonces, acá han dicho una palabra clave y lo ha reforzado muy bien nuestra participante al decirnos de que nos hemos adaptado. Ciertamente, el ser humano se está adaptando a muchas circunstancias, a muchas situaciones, ¿no? Como nos decía también Charles Darwin, que tenemos que adaptarnos. Estamos en ese proceso, ¿no? Quien no se adapta, fenece, ¿ok? Y para eso tenemos a la plasticidad cerebral, que nos permite seguir haciendo sinapsis y seguir adaptándonos a nuevas circunstancias, a nuevos desafíos, a nuevas situaciones que tenemos que afrontar y enfrentar, ¿no? Entonces, materia de ello ha sido el ejemplo vivo que todos tenemos y que no hay punto de discusión con respecto a la pandemia, ¿cierto? Y también quiero reparar en una frase, mis estimados amigos y amigas, vivimos ahorita en la cultura yogur. ¿Qué significa? Que todo tiene fecha de vencimiento. Es decir, lo que estamos aprendiendo hoy día, de repente mañana, más adelante, va a ser modificado, va a ser cambiado y de repente también se va a convertir en un neuromito. Para ello tenemos a los especialistas, tenemos a personas que están contribuyendo en este proceso de desarrollo, aprendizaje. Y el día de hoy aparte de Eva Teva, voy a trabajar con dos autores. Voy a trabajar con Rodrigo Quinn Quiroga, porque él desarrolló mucho este trabajo con respecto a la memoria, la atención, la concentración. Incluso tiene una neurona que le llama Jennifer Aniston. Y ahora les voy a explicar por qué. Él no la denomina, sino las personas que vieron su investigación de este neurocientífico, ¿no? Él es físico de profesión, pero se dedicó mucho a la parte neurocientífica de la educación y desarrolló precisamente algunos componentes que tienen que ver con la memoria episódica, la memoria explícita, procedimental, la memoria semántica, y también hace muchos trabajos con pacientes que tienen epilepsia. Entonces, ahí voy a contarles la historia de cómo él llega a darnos algunos tips para nosotros poder enganchar con esos tips y poder desarrollar sesiones de aprendizaje, pues, altamente, digamos, con calidad, que es lo que necesitamos. Bien, acá viene una pregunta capciosa que me gustaría que alguien responda, por favor. ¿Qué aumenta pero nunca baja? ¿Cuál es la respuesta? A ver, juicio crítico. ¿Qué aumenta pero nunca baja? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien sabe? ¿Qué aumenta pero nunca disminuye, nunca baja? ¿Sí? ¿Alguien? La respuesta es, Carlos, ¿cuál es la respuesta? Carlos. Los años, ya me están pesando. Los años. Correcto, la edad. La edad, perfecto, muy bien. Muy bien. Miren, es una pregunta capciosa, ¿no? ¿Qué aumenta pero nunca baja? La edad. Eso corresponde a un ejemplo de una memoria episódica, de un hecho, ¿no? De un hecho fortuito que pasa así como a manera de anécdota, a manera de pregunta capciosa, ¿ok? Y eso vamos a ver a continuación. Ahora, quisiera por favor la participación de otro participante. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando estamos montando bicicleta o manejamos un carro, nosotros somos conscientes, no, voy a manejar la bicicleta, primero tengo que coger la manecilla derecha, luego la izquierda, en el momento del pedal tengo que hacer la bracación derecha-izquierda. Estamos pensando cuando manejamos bicicleta o nos subimos a un carro para manejar, estamos pensando en todos los detalles que tenemos que hacer para hacer eso, o lo hacemos instintivamente, digamos. ¿Comentarios, por favor? ¿Pensamos al detalle? ¿Nuestra memoria repara en esos detalles?
¿Sí? ¿Comentarios? Ajá. Ahí me están escribiendo. No, ¿verdad? No. Nosotros simplemente manejamos y, por ejemplo, ahí estamos hablando de una memoria procedimental, ¿de acuerdo? Netamente, por ejemplo, voy a tomar un vaso con agua, listo. No, ahí no estoy pensando en que sí, que el vaso estará hecho de qué cosa. No, no hay esos datos, ¿no? Nuestra memoria está clasificando dentro de sus tipos la información que estoy preguntando y la respuesta que me tienes que dar en función a esa información que estamos planteando, ¿sí? Listo, luego vemos una figura acá en la parte inferior, donde está ¿quién? ¿Quién está? Por favor, ¿quién está? Perfecto, muy bien, Sergio, gracias. Ahí está el Libertador San Martín, ¿no? Y estamos a portas de celebrar fiestas patrias, ¿no? Entonces, de repente por ahí, cuando yo te pregunto y te digo, ¿en qué año fue la independencia del Perú, ¿no? ¿Y quién fue el que independizó? ¿Dónde se llevó a cabo la ceremonia? ¿Qué hace tu memoria? Tu memoria empieza a procesar una serie de datos, ¿no? Empieza a buscar dentro de su proceso de almacenamiento para poder luego dar y emitir esa respuesta, ¿no? Que es don José de San Martín, ¿ok? Entonces, miren, y ahí estamos hablando de una memoria explícita o declarativa, que tiene que ver y que está enganchada más a datos, que está enganchada más a digamos, a cosas, a fechas, a acontecimientos que han pasado durante el proceso, ¿no? Durante, sí, pues el desarrollo de este proceso. Alina, ¿y por qué nos estás diciendo, nos estás hablando de este tipo de memorias? ¿Por qué nos has presentado este tipo de video? ¿Por qué empezaste hablando de los neurotransmisores? Porque precisamente todos estos componentes nos van a permitir reconocer y ubicar estos mecanismos que rigen nuestro proceso de atención y concentración. ¿Listo? Entonces, con este detalle, vamos a irnos un ratito. Voy a formar salas pequeñas, por favor. Grupos pequeños. A ver, somos 100 participantes, ¿de acuerdo? Somos 100 participantes, entonces en cada grupo vamos a entrar un aproximado de 15 personas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, primero, me dicen por favor si estamos observando la pizarra, ¿sí? ¿Me comentan? ¿Se ve la pizarra? ¿Se visualiza, por favor? Apóyenme. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar utilizando la herramienta el Padlet, ¿ya? Es una herramienta bastante intuitiva, que es un muro donde nosotros podemos trabajar también nuestras sesiones de aprendizaje desarrollando trabajo colaborativo o puesta en práctica de alguna tarea que nosotros podamos dejar a nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a formar salas pequeñas o grupos menores. Vamos a ingresar a esas salas y entre nosotros vamos a coordinar y vamos a elegir a una persona que va a ser nuestro coordinador, nuestro monitor o nuestro guía, ¿ok? Esa persona que va a ser nuestro monitor, nuestro guía, va a consensuar, va a leer la pregunta que aparece en el Padlet. Hay una pregunta que aparece en el Padlet, ¿de acuerdo? En sí, son 7 preguntas diferentes, ¿ok? Ustedes escogen, yo les voy a preguntar ahorita, escogen la pregunta que ustedes quieran compartir, quieran socializar, ¿de acuerdo? Entonces, en función a esa pregunta, por ejemplo, yo escogí la pregunta número 3, entonces pertenezco al equipo número 3, ¿ok? Y así similar, escojo la pregunta número 8, entonces pertenezco al equipo número 8. Ingresando al equipo, elegimos a una persona que va a ser nuestro representante, nuestro guía. Esa persona que va a ser nuestro representante, nuestro guía, me va a ayudar a hacer la información, o sea, a consensuar la información frente a la pregunta que les estoy planteando. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona nos va a permitir trabajar y contestar esta pregunta, ¿no? Nos va a ayudar a contestar la pregunta en el Padlet. Si quieren, si desean, por favor, lo pueden hacer a través del mismo Padlet que les voy a enseñar ahora. O en todo caso, también pueden trabajar la pregunta en un Word o pueden trabajar también de repente en un PowerPoint
o de repente en un Canva, como ustedes gusten o les sea más fácil, ¿ok? Entonces, una vez que han terminado eso, simplemente se sube a la pestaña, ¿no? Se sube a la diapositiva del Padlet. ¿Listo? Por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a las indicaciones que se están brindando? Genial. Entonces, paso número 1, no se olviden, voy a formar salas. Paso número 2, contestamos la pregunta. Paso número 3, lo podemos hacer en PowerPoint, Canva, qué sé yo, en cualquier herramienta, o también dentro del mismo Padlet, y contestamos eso. Luego los hago venir a sala, compartimos la pregunta, terminamos de compartir la pregunta y yo les voy a ir dando insumos con respecto a la pregunta planteada, con autores y algunas estrategias metodológicas que nos van a ayudar en nuestra sesión de aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para este ejercicio vamos a tener un aprox de 20 minutos, ¿sí? Para poder desarrollar este ejercicio en conjunto. Miren, acá está. Este es el Padlet. ¿Ya? Este es el Padlet. Acá están las preguntas, ¿sí? Las preguntas que vamos a desarrollar. Por si acaso, para los participantes, voy a pedirles, por favor, que leamos la pregunta para que más o menos ustedes vayan viendo a qué equipo desean ir, ¿no? Porque esto es voluntario, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a leer. ¿Me ayuda Renato, por favor, con la primera pregunta que está acá, en esta diapositiva? ¿Sí? Renato. Luego Ivonne, luego Carlos, así, apóyenme, por favor. Leemos esta pregunta de aquí. A ver. ¿Tienen sus micrófonos aperturados? Sí. A ver, sí, están con los micrófonos. Ivonne, por favor, ¿me ayudas? Ahí está, genial. Listo. A ver, leemos la primera pregunta, porfa. Gracias. ¿Sí? La primera pregunta. Ivonne, adelante. Parece que no pueden prender. A ver, vamos a ver otra vez. Ya. Puede. Ahora sí. Ya está. Ya. Ahora sí. Sí. A ver. ¿Puedo ver las preguntas? Por favor. Equipo 1, ¿cómo influye la memoria en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades? Correcto. Esa es la pregunta número 1. Las personas que se van a reunir ahí ponen los apellidos y nombres de sus integrantes y contestan la pregunta, ¿no? Para contestar la pregunta, miren, solamente se posicionan en la parte superior, ponen editar, ¿ya? Y acá pueden ustedes descargar, si quieren hacer un PPT, un Canva, un enlace. Por ejemplo, no, yo quiero a Lina de mi mismo equipo. Entonces, de tu mismo equipo puedes, ¿ve? Subir la información que has trabajado en Word, que has trabajado en un PowerPoint y simplemente lo subes y ahí va a aparecer la información, lo actualizas y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Gracias. Pregunta número 2, por favor, Mari. ¿Me ayudas con la pregunta número 2? ¿Cuáles son las mejores estrategias de estudios para mejorar la retención de la información aprendida? Ajá, nosotros somos maestros, somos psicólogos, somos educadores de repente, o somos comunicadores sociales, y acá de repente en nuestro proceso de trabajo hemos encontrado distintos tipos de estrategias que nos han permitido ayudarnos, que nos han contribuido a ese desarrollo de ese aprendizaje. Listo. Pregunta número 3. Mónica, por favor, ¿me apoyas con la pregunta número 3? Equipo 3. Buenos días. Equipo 3. ¿Cómo puede la memoria afectar el rendimiento académico y el éxito en la educación? Ajá. Esa pregunta yo creo que todos los que estamos involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje la vamos a responder rapidísimo porque ahí tenemos bastantes. Incluso Alina, ¿podemos plantear un caso? Me preguntan. Claro que sí. El caso de una persona X que tiene este problema. Lógico, pueden plantear un caso. Nancy, equipo número 4. Por favor, ¿me apoyas con la lectura de la pregunta? Sí, dice, ¿qué papel juega la motivación y la emoción en la formación y recuperación en recuerdos relacionados con el aprendizaje? Ajá, el rol. Muy bien, gracias.
Preguntamos a Rosa, equipo número 5. Rosa, por favor, la pregunta número 5. ¿Cómo se puede aplicar la memoria ciencia de aprendizaje y la memoria en el diseño de estrategias educativas más efectivas? Ajá, genial, muy bien, gracias. En la pregunta 8, ¿qué dificultades en el aprendizaje a causa de la memoria se evidencian más en mis estudiantes, ¿no? ¿Cuál es lo que se evidencia más? ¿Listo? Y con el equipo número 6 se va a trabajar cuál es la relación entre la memoria y la emoción. Si habrá alguna relación, no habrá. Y por último, la pregunta 7, ¿por qué a veces olvidamos cosas y cómo podemos mejorar la retención de esta información? Muy bien. Ahí tenemos entonces las preguntas. Voy a pasarles el Padlet. Miren por favor acá en el chat. Muy bien. Por favor, acá en el chat de Zoom está el enlace del Padlet que les estoy pasando. ¿Listo? Ahí está para que puedan ingresar y formamos los equipos para poder, grupos pequeños. Son 7 equipos porque son 7 preguntas. ¿Listo? Entonces, ahí está. Por favor, pueden proceder a la sala que ustedes deseen. Y empezó el ejercicio. Adelante, por favor. Ahí tienen también la pantalla para que ustedes puedan compartir. Está el enlace, que nuevamente lo voy a enviar. Hacemos el trabajo en salas. Podemos ir ya a nuestra sala. Alina, ¿cómo vamos? Ahí te sale en la parte inferior para que puedas, determinar ahí la sala a la que deseas ir, en función a la pregunta que deseas realizar. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Hay 7 salas. Muy bien. Ok. Por favor, los participantes estamos entrando. Ajá. ¿Listo? Si alguien tiene alguna dificultad, me comenta, por favor. Me comenta si alguien tiene una dificultad. Sin embargo, voy a seguir proyectando las preguntas que están ahí. Vamos observando para que ingreses a tu sala de trabajo. Procuremos hacer un poquito rápido, porque en función a este trabajito, a este trabajo que vamos a desarrollar, vamos a trabajar el objetivo del día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Sí, te escucho. Estoy en la sala 6, no sé, como no sé utilizar muy bien esto, no sé, ya mencioné ya, pero... Ya, te envío, Liliana. ¿Quieres que te envíe a la sala 6? Sí. Ya, listo, muy bien, te envío, no hay problema. A ver, vamos a ver. Ok, ya está. Liliana, si no, ¿sabes qué? Ya te envío. Acéptame. Sala 8, por favor. Sala 7. Sala 7. No hay 8. No hay 8. Como estoy de mi celular, no veo bien. Ya, sala 7, te envío a la sala 7. Ok. En la sala 1 no hay nadie. He querido ponerme en la sala 1, pero no se pone nadie. ¿No se pone? Ya, No entonces. se ponen en la 1. A ver, ingresemos a otra sala. A ver. A otra sala puedes ingresar. O si no, puedes desarrollar, Miguel, en la sala 1 la pregunta. Enviamos a más participantes. También, ¿cierto? A ver, vamos a ver. A ver, porque el tiempo acá... 7, por favor, sí, ¿me puede pasar? Ya te mandé. Ya te mandé. Mira, en todo caso, a ver, sala 7, vamos a ver aquí. Ya te mandé. No aceptas. A ver. ¿Qué tengo que hacerme, María? Ya, como soy un poco mal, de verdad. Ya, no te preocupes, repetimos. Mira, lo que tienes que hacer es ingresar a la sala, ¿ok? Y contestar, aportar en todo caso con la pregunta que hemos mandado acá en el Padlet, dependiendo de la sala que has escogido, ¿ok? Aportar, nada más. ¿Listo? Eso es todo lo que... Buenos días, por favor, ¿me puede enviar a la sala 3? A la sala 3, ya, muy bien. Al equipo 3, gracias. Equipo 3, ¿no? Sí. Muy bien, Alina.
Eres mi tocaya. Buen día, ¿me puede enviar a la sala 7, por favor? Sí, ahorita estoy enviándoles. Muy bien. Pero buenos días, a la sala 6, Hola. por favor, gracias. Ya, ok. Sala 6. Buenos días. ¿Me puede enviar a la sala 7? Sí, genial. Maestra, la sala 6, por favor. Ya les he enviado, ¿ah? Ya. A ver. Maestra, sala 7, por favor. Ya. Maestra, a la Dime. sala 6, por favor. 6, ¿no? Ya está. La 3. Ya te envié, Norca. Sí, ya te envié. Acepta nomás. Mis buenas, ¿a mí me puede Hola. enviar a la sala 7? 7, ok. Disculpe, ¿me puede enviar el equipo 8? Ahí mencionaba el equipo 8. 8, no hay equipo 8. Solamente hasta la sala 7. Mis buenos días, por favor, me envían a la sala 7, por favor. Mari, ¿no? Sí. Ya, ok. Ahorita, Mari. Mis buenos días, ¿me puede enviar a la sala 5? Un ratito. Sala 5, ya. Muy bien. Ivonne, ¿o quién me está diciendo la sala 5? Isabel. Isabel, ¿no? Ah, Isabelita, muy bien, buenos días. Buenos días. Acabo Ya de les molestar. envié, ya están enviadas. Yo soy Pilar. No sé cómo entrar a la sala. Miss, A ¿me ver. puede mandar a la sala 3? A ver, les indico, ¿ya? En la parte inferior hay 3 puntitos que dicen más. ¿Sí? Ya. ¿Han visto? Lo que Ya. pasa es que en el celular sale la parte de arriba. Exacto, ahí sale sala, ahí salen los números de sala que ustedes desean ir. Ah, ya. Listo. Gracias. Ajá. por En el celular, ¿me en el puede celular enviar a sale la parte de arriba. En la parte de arriba, en el celular sale en la parte de arriba, es Hay correcto. un cuadradito. En cuadradito, es correcto. Sí, un favor, ¿podría poner las preguntas nuevamente, por favor? No le Ah. tomé captura. Claro que sí, claro que sí. En este momento ponemos aquí. ¿Listo? Miss, no puede ingresar. No puedes ingresar, ahorita te hacemos ingresar. ¿Qué grupo? Ya. 5. 5. Muy bien. En este momento te hacemos ingresar. Profesora, buenos días. A la sala 3, por favor. Blanca, a la sala 3, ¿correcto? A ver, Blanca. Gracias. Muy bien. Pero, ¿cómo hago? Listo. Miren, los que estamos acá, los que nos hemos quedado acá, vamos a trabajar conmigo una pregunta, ¿ya? Los que ya no pueden ingresar. ¿Listo? Vamos a trabajar. A ver, ¿qué pregunta podemos trabajar, colegas? Yo voy a hacer las veces de monitor. ¿Qué pregunta podemos trabajar? Los que estamos acá. ¿Qué pregunta escogemos? La 7. La 7, ya, genial. Entonces vamos a abrir la pregunta número 7 y vamos a colocar acá, bueno, antes de los integrantes, vamos a trabajar la pregunta 7 contestando la pregunta que está acá. ¿Por qué a veces olvidamos cosas y cómo podemos mejorar la retención de la información? A ver. Está fácil. Dígame. Memorizando. Memorizando, ya. Memorizando. Muy bien. Luego tiene que actualizarse. Ya está. La Haciendo, actualización. profesora, haciendo también como cuadros sinópticos o un mapa mental, ¿no? Mapa ¿Podría mental. ser? Ya está, perfecto. Los mapas mentales o cuadros sinópticos. ¿Cómo también? A ver. Con prácticas sensoriales, ¿sí? Prácticas sensoriales, perfecto. Eso también es buenísimo. Sensoriales. ¿Qué más? Sopa de letras, doctora. La sopa de letras. La sopa Sí. de letras. Oye, Crucigramas, sopa de letras, todo eso tiene que ver con Y la también los comunicación, ¿cierto? Audiovisuales también. Ajá. De repente los organizadores de información audiovisuales, los famosos OI o los famosos OVA, ¿no? Los OVA. Practicando la lectura, Miss. Lectura, práctica de lectura. ¿Qué más? La comprensión. Analogías. Ajá, listo, estableciendo analogías. De repente un poco ayudando a la memoria a generar razonamientos, ¿no?
Razonamiento. Pictogramas también. Los histogramas, lógico, los histogramas. Es decir, todo lo que tiene que ver con los mapas conceptuales, mapas semánticos. Acá le vamos a agregar. Esquemas, ¿no? Los esquemas, mapas semánticos. ¿Sí? Y si es una persona adulta, un adulto mayor, bueno, en mi caso yo lo hago mostrándole fotografía de mis tíos. Fotos, genial. Fotos, genial. ¿Listo? Entonces de repente por acá vamos a subir alguna imagen, a ver, de repente de un mapa conceptual, vamos a subir una imagen para que nos quede bonito. A ver, vamos a ver aquí, una imagen, sí, esta de repente. Muy bien, ya está. Listo, nuestro equipo terminó. ¿Algo más? ¿Algo más? Hemos considerado cómo mejorar la retención, pero no hemos respondido a por qué a veces olvidamos las cosas. Lógico, ahí está, muy bien. Adelante, entonces, ¿por qué olvidamos las cosas? ¿No estamos motivados? Lógico, porque falta motivación, ¿cierto? Vamos a evitar acá entonces. El olvido porque nos falta a veces motivación. ¿Por qué más será? Porque no ponemos en práctica lo aprendido. No ponemos en práctica. Ese es un factor muy, muy importante y relevante. No ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Definitivamente de acuerdo. ¿Algo más? ¿Algo más? Que pueda tener algún síndrome también pudiera ser un factor. Es un factor. Cuando tenemos alguna afasia de repente, ¿no? Tenemos alguna afasia o tenemos de repente algún problema a nivel neuronal. ¿En el hipocampo? Correcto, en el hipocampo. Has dado con la palabra clave y justamente este Rodrigo Ian que vamos a estudiar o que lo vamos a aplicar, finalmente es el que nos va a decir o nos va a aportar en ese sentido, ¿no? O sea, nos va a ayudar muchísimo. La edad también influye ya la... Correcto, ese es un factor importante. La edad, ¿no? Se produce la apoptosis, la muerte de las células, y así como hay la muerte de las células, también hay incluso así los accidentes, la falta de nutrientes al cerebro, todos esos son factores importantes para el olvido, ¿cierto? Miss, también la calidad de sueño. Lógico, calidad de sueño. Eso sí, ahora que andamos tan estresados en este mundo que a veces vivimos constantemente acelerados, ¿no? Entonces, nerviosos, tensos, la ansiedad produce olvidos o no? ¿No? Díganos a nosotros los educadores, no miren a nuestros estudiantes cuando van a dar su examen, ¿qué hacen? Miran al techo, ¿no? Como si en el techo está toda la panacea del saber. Y no es así, ¿verdad? También podríamos considerar el tema de la importancia de las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Porque a veces cuando no es algo tan relevante o no se asocia con algo que podemos hacer día a día, no toma alguna trascendencia mayor. Gracias, Marilyn. Cuando no es relevante, cuando no es trascendente para nosotros, como que se genera eso, ¿cierto? Muy bien. Muchísimas gracias. El estado de ánimo también. Por supuesto, la parte socioemocional, ¿cómo nos estábamos olvidando de ese detalle? Cuando no estamos motivados, no estamos enganchados. Imagínense lo que, por ejemplo, ha pasado en la pandemia, ¿no? Que es distinto la clase cuando hay ese face to face, ese contacto con la persona, ¿cierto? Y cuando no lo hay. No lo hay. Es un poco más difícil. ¿Se han dado cuenta todo lo que hemos tenido que afrontar y enfrentar? Realmente nuestra carrera es pues hermosa, ¿no? Maravillosa. Y ha generado un montón de situaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a hacerles ya, se cumplió el tiempo adecuado. Gracias por las participaciones de todo. He tomado captura de pantalla, por favor, a todos los participantes acá para colocar todos los que se han quedado conmigo en esta sala, ¿ya? Así es que sus participaciones tienen carita feliz. Correcto. Muy bien. Entonces,
También pasó a la sala 6, pero porque no pude aceptar. Sí, no, Maestra, lee el chat, soy Carguapoma. Ajá. Maestra. No, no se preocupen, porque miren, acá en el Zoom, mis estimados participantes, acá en el Zoom nosotros tenemos una peculiaridad importantísima. ¿Cuál es? De que, aparte de que se graban, acá en la parte de aplicaciones hay una configuración donde sus nombres de ustedes aparecen. Entonces yo simplemente lo único que hago es jalar los nombres y ya los pongo en mi registro. Entonces ya sé quiénes han participado, quiénes se han quedado conmigo en la sala 7. No, por error maestra, por error me he regresado. Estoy participando en la sala 2. No es por error, sino que la misma máquina ya te hizo volver. Ya te hizo volver. Es que vamos a ver que los tiempos virtuales, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero en tiempos virtuales el tiempo es nada, ¿cierto? Se va rapidísimo y en lo que estamos entrando, acomodándonos, como que ya se fue el tiempo, ¿no? Entonces, no quiero dejar en vacío los aportes que me han dado. Muy bien, ahora que hemos retornado a esta sesión de aprendizaje, esta herramienta, no se olviden, es muy funcional, muy intuitiva, y también les voy a estar mandando en el Classroom, voy a estar subiendo el tutorial de cómo trabajar a partir del Padlet, que es una herramienta muy hermosa donde podemos subir imágenes, poner videos, etcétera, etcétera. Entonces, valiéndome de las respuestas que ustedes me han dado en el Padlet, gracias a todos los equipos por su participación, muchísimas gracias. Entonces, voy a valerme de eso para hacer la clase y continuar con todos los conceptos. No se olviden de que me detienen cuando algo no quedó claro, ¿ok? ¿Listo? Cuando algo no quedó claro, inmediatamente me dicen, Alina, no quedó claro, por favor, comparte. Muy bien. Habíamos estado viendo esto de aquí. Ahora vamos a hablar acerca de Jorge Luis Borges. Es un literato que escribe una obra importantísima que se llama Funes, el Memorioso. Y la historia dice así. Funes era un personaje que un día montando a caballo, se cae del caballo y recibe un golpe en el cerebro. Pasado un tiempo, Funes, si bien es cierto, podía caminar, pero sí tenía un problema con la memoria. ¿Qué había pasado con nuestro amigo Funes? ¿Qué había pasado? De que su memoria, al momento de la caída o del golpe, le permitía recordar cada detalle a precisión de lo que había pasado el día anterior. Mis estimados participantes, pongámonos a pensar en un momento, ¿qué pasaría si yo recuerdo al detalle todos los hechos o los acontecimientos que pasaron el día anterior? ¿Qué pasaría? No tendría vida, ¿verdad? Muy bien. Estrés. ¿Te imaginas? Entonces la maravilla del cerebro. Y Aline, ¿qué tiene que ver Jorge Luis Borges en esto? Jorge Luis Borges, como nos dice nuestro amigo Rodrigo Kia, tiene que ver mucho con una neurona que tenemos dentro de nosotros, de la función cerebral, que tiene que ver con el recuerdo, pero también tiene que ver con el olvido y con la capacidad de almacenamiento, ¿no? Y eso se va formando dentro de ese proceso y desarrollo evolutivo. Por eso este amigo Rodrigo, y les invito a que vean el video, es cortísimo, realmente su video no dura mucho, y está en el Classroom. Ahí nos explica, nuestro amigo Quien nos explica de que Jorge Luis Borges precisamente aterriza en este detalle, en esta obra literaria, para darnos a conocer la importancia de la atención y la concentración dentro de nuestro desarrollo, no solamente cerebral, sino dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Y por ello partimos de que esta memoria, como capacidad de almacenamiento, de codificar, de recuperar la información y los saberes previos y todo lo que has tenido desde tu experiencia, nos lleva precisamente a codificar, es decir, a procesar datos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos almacenado en este cerebro. Entonces, mira, qué importante que en la enseñanza-aprendizaje utilicemos los recursos tecnológicos
las estrategias metodológicas para poder adaptar a nuestra enseñanza-aprendizaje y trabajar con esta memoria procedimental, con la memoria fotográfica, con la memoria semántica y así sucesivamente. Otro detalle importante es el almacenamiento, es decir, este almacenamiento que va a largo plazo, nosotros los educadores y los formadores, ¿cómo estamos llevando a cabo ese proceso de información? ¿Cómo estamos haciendo que nuestros estudiantes capten y retengan? No nos olvidemos de que durante mucho tiempo, nuestro sistema educativo solamente ha apuntado a la parte memorística, pero no a desarrollar el juicio crítico. Y ahora, mis queridos amigos, tenemos un poquito más complicada la cosa, porque con la aparición de la inteligencia artificial, ¿cierto? Muchos de nuestros estudiantes no les estamos enseñando ese proceso de decodificación. No le estamos enseñando ese proceso de recuperación de esa información almacenada que tiene, de esos datos que tiene. De ahí que aparecen muchos neuropedagogos, muchos profesores que nos hablan acerca de que dentro de nuestras sesiones de aprendizaje deben haber los saberes previos, debe estar, por ejemplo, el conflicto cognitivo, que no es más que poner a prueba este tipo de memorias de las que estamos hablando. Es tener en cuenta lo que nos decía Eva Teba, ese famoso DAS, ese deseo de generar esa motivación, generar ese rapport con el estudiante, ese deseo de tener en alerta, de tener a la expectativa y ¿por qué no?, absolver las expectativas de nuestros estudiantes, ¿no? Para lograr a ese proceso de satisfacción, ¿ok? Entonces aquí, porque lo que queremos es lograr precisamente que la experiencia que tiene nuestro estudiante con nuestra sesión de aprendizaje o los contenidos que le vamos a dar, logre un aprendizaje significativo, como nos decía Ausbel, ¿verdad? Entonces, para ello, nuestra memoria nos permite, como vamos a contestar la pregunta del padre, las preguntas que nos han estado ayudando a resolver ustedes. Entonces, por ejemplo, ahí nos dicen qué importante es que la memoria codifique. ¿Y cómo codifica esta información? A partir del almacenamiento que tiene, de los datos que tiene y de los datos que nosotros hemos generado dentro de ese proceso de aprendizaje. Por eso, acá un pequeño ejemplo, qué importante, maestros de inicial. Una vez cuando fui a una capacitación, no, a un monitoreo, no fue capacitación, ingresé y las mises de inicial le estaba enseñando a uno de los niños la rotación de la Tierra, ¿no? A sus niños. Y la maestra decía, miren, tenía una naranja, cosa que me parecía muy simpática, y la había pintado de color, esta parte de acá la había puesto de negro y esta parte de acá de blanquito, ¿no? Para decir que el sol, y eso me pareció interesante. Pero uno de los niños se acerca y le pregunta y le dice, profesor, maestra, le dice, ¿no? ¿Y yo puedo viajar al sol? Y la maestra le dice, no, no puedes viajar, ¿no? No puedes ir. Entonces el niñito, más intrépido, vuelve a hacer la pregunta, ¿no? En esta codificación de información. Y le dice, sí, yo puedo viajar, puedo ir de noche, ¿no? Porque el sol ya se durmió. Porque tú en la canción decías, sal, solcito, caliéntame un poquito, por hoy y por mañana. Tú hablas de mañana, pero no hablas de noche. Y el sol no sale de noche. Así es que en conclusión, yo puedo viajar de noche. Mira lo científico de este niño. Y mira cómo a la profesora le hace perder el piso, ¿correcto? Cuando no le sabe dar una información precisa, una información, digamos, científica, que con esa naranja tranquilamente tenía para sacarle el jugo a esa información y a esa capacidad de codificación que tiene la memoria. Otro detalle importante es la recuperación y el repaso, ese feedback del que estamos hablando, que muchos docentes a veces no recuperamos o no, como hablábamos con el grupo 7, no logramos ese proceso de hacer ese feedback, esa retroalimentación. Y para ello es importante trabajar con aula inversa. ¿Qué es el aula inversa? Me permite que lo que yo hago en casa, lo lleve al sitio
donde mi estudiante está en el día a día, trabajando, viviendo, ¿correcto? Y que traiga los saberes de afuera, lo traiga a la clase. Y es una especie de sinergia que se produce entre mis estudiantes y yo. La transferencia del conocimiento que nos permite ubicarnos dentro de un contexto. Qué importante este proceso de la memoria. Y acá, por ejemplo, quiero hacer un alto cuando nuestro amigo Kian nos hablaba acerca, por ejemplo, de su neurona de Jennifer Aniston. ¿Por qué hablaba de Jennifer Aniston, no? Ahí está Jennifer Aniston, porque él dice con varios pacientes empezaba a mandar electrodos de información poniéndoles una serie de artistas, una serie de personajes, pero dice de todos estos participantes que él ponía, ¿no? Y que llamaba a esos nodos, llevaban a su máquina a ver cómo estaba proyectando la memoria, el interés, la atención y la concentración. Los pacientes que fueron encuestados a través de esta máquina, dice que irradiaban y potenciaban precisamente la fotografía del artista. Pero ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando con el cerebro? Entonces ahí nuestro amigo Rodrigo nos decía que nuestro cerebro es selectivo. Y en conclusión, ¿cómo tomamos los educadores esto? De que nosotros cuando la información le vamos a dar a los estudiantes, la carnecita, el resumen, la idea central, la palabra clave, ¿no? Digamos, el keyword, tiene que ser así, preciso, en ese techo de atención y concentración. Porque el cerebro, la memoria, precisamente de repente tú, más adelante, ni siquiera te vas a recordar de mi cara ni de cómo estuve vestida, pero sí te vas a recordar de la idea principal, del detalle puntual de la situación importante. ¿Ve? Entonces, ahí Rodrigo nos hacía ese ejemplo. Y para ello también se basaba en algunas películas, la de Drew Barrymore, por ejemplo, Como si fuera ayer, que esta artista escenifica una película donde ella pierde la memoria, ¿no? Y pierde la memoria donde, por ejemplo, tú le presentas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Alina. Pasa un momento y entras y le dices al paciente, hola, ¿y quién eres? ¿No? Su memoria fue bloqueada. Y hay una película también que les recomiendo que veamos de repente, está la de Drew Barrymore, Como si fuera ayer, como si fuera la primera vez, y esta la de Memento, ¿no? Que es un personaje que pierde la memoria y él utiliza los recursos. Alina, ¿pero por qué nos estás hablando de esto de las películas? Porque Rodrigo Quiroga, que es un neuropedagogo, como les decía, nos invita a pensar en estos factores, en estas estrategias que nos van a ayudar a generar mejor atención y concentración en nuestros estudiantes. Y, por ejemplo, nos referimos a los organizadores de información, o llamado también organizadores visuales de aprendizaje, que nos permiten a generar organización y estructuración, como nos ha respondido el equipo número 6. Frente a la pregunta de qué estrategias genero, qué mecanismos trabajo para poder potenciar la atención y concentración. ¿Listo? Otro es los intervalos, que es la repetición espaciada. Es decir, hoy día trabajamos la clase, le puedo decir a mi estudiante, ¿sabes qué, chicos? La siguiente me traen un resumen de lo que han aprendido. O aplican lo que han aprendido acá, lo aplican en una situación cotidiana y traen para la siguiente clase para poder compartirla en clase. El storytelling, ¿no? Que son historias que nos permiten generar o hacer un mapeo. Por favor, si desean un tutorial sobre storytelling, me escriben simplemente ahí en el Classroom para poder generar un tutorial para que ustedes puedan hacer historias. ¿Cómo le encanta a la memoria aprender a través de historias? A partir de las historias. Tenemos también la mnemotecnia, muy utilizado por nosotros. Eso sí, los acrónimos, los acrósticos, los trabalenguas que decían ahí, gracias por las frases, los refranes, ¿no? Las gintanjáforas, por ejemplo.
cuando desarrollamos esa capacidad semántica de la memoria, de hacer repetitiva una letra, por ejemplo, para aquellos estudiantes que tienen algún problema con el caudal vocabular, ¿no? Cuando nos hablaban, por ejemplo, utilizando la P, la consonante de la P, la consonante de la F, ¿no? Kieferef estufu, kefeyofo, sigfigafa, esflifica, talfantofo. Entonces, ¿qué está diciendo? Una jintanjáfora. ¿Ve? Miren, cómo el cerebro aprende a través de los crucigramas. Por ahí una de mis participantes me decía, yo trabajo con adultos mayores. Qué importante hacer los crucigramas, los sudokus. Qué importante rellenar eso, ¿cierto? La repetición activa, que tiene que ver con la lectura, ¿no? Con lecturas cortas, resaltando las ideas principales, subrayando los mecanismos, porque eso nos va a ayudar a que nuestra memoria episódica, la que va por episodios, esta memoria que va a largo plazo, la memoria semántica, tenga recuerdos de hechos significativos, ¿no? Como nos dice Rodrigo Quián. Las técnicas multisensoriales ya van un poquito más allá, no solamente con la retroalimentación, sino también con la extrapolación de nuestras clases. Mis estimados colegas y amigos y amigas, lo importante de todo esto de la memoria, tanto de esta memoria semántica, episódica, a corto plazo, a largo plazo, de esta memoria que tiene que ver con los símbolos ecoicos, ecolálicos, ¿correcto? Podemos desarrollar a partir de las estrategias metodológicas, por ejemplo, a través de generando portafolios, ¿no? Generando portafolios, generando blogs académicos, generando toda la gama que está aquí, ¿no? Entonces, repito, si alguien desea de repente más adelante que se le muestre alguna estrategia, algún tutorial, con todo gusto. Muy bien, entonces ahora, a manera de resumen, lo que podemos decir es que en estos espacios de trabajo que nosotros estamos viendo, es importante resaltar que esta memoria, estos tipos de memoria, están muy vinculadas a la atención y concentración en función a reconocer los mecanismos que cumplen dentro de este proceso de desarrollo-aprendizaje. ¿Correcto? Entonces ahora los voy a invitar, nos vamos a ir un momentito a desarrollar la práctica que tenemos, 10 minutos la práctica, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por favor, miramos el chat del Zoom y podemos entrar a nuestra práctica desarrollada. No se olviden de consignar los datos que les ponemos ahí. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya les acabo de enviar. Ingresemos a dar nuestra práctica dirigida. ¿Ok? Ahí estamos ingresando. Colocamos nuestros apellidos y nombres, mayúscula, minúscula, por favor. Y luego, mientras vamos colocando ahí, ¿sí? La práctica, para ya finalizar, dura 10 minutos, ¿ok? Vamos consensuando un poquito más el trabajo que ustedes han hecho en el Padlet. Muchísimas gracias a los equipos número 1, gracias al equipo 2, 6, 7, hayan puesto un equipo 8 también, genial, listo, muy amable al equipo 4, sí, el equipo 5, muchas gracias por las preguntas ahí absueltas. Alina, no me alcanzó tiempo para poder marcar en el Padlet, no se preocupen, ¿no? Es simplemente un ejercicio para poder un poquito consensuar este trabajo de la memoria, ¿ok? Entonces, Sí, Mónica, adelante. Había desarrollado la práctica pensando que era como una tarea. Entonces, no sé si se habrá grabado, lo habrá recibido o lo podría hacer. A ver, déjame ver un ratito, Mónica, te confirmo. A ver, voy a entrar un ratito para ver. Ajá. La práctica número 2, ¿verdad, Mónica? Sí, la práctica justo que se está desarrollando. Yo lo he realizado hoy día en la mañana. Ya, perfecto, muy bien. A eso lo que ha hecho Mónica, ¿cómo le podríamos decir dentro de este proceso de la memoria? ¿Cómo se llamaría o cómo diríamos que qué tipo de estudiante o qué tipo de memoria ha utilizado Mónica para poder ingresar a desarrollar la práctica antes
antes de la clase? Pregunto, ¿Mónica ya tenía información o no? No, todavía. Todavía no tenía información. Tenía saberes previos, pero todavía no tenía la información, digamos, que se le iba a dar en la clase. Pero pregunto, ¿eso es válido para la enseñanza-aprendizaje o no? Sí, lo saben. Totalmente, y nosotros lo sabemos. Entonces, bien, la idea de esto, mis estimados participantes, es precisamente nosotros llegar a consensuar estos detalles que tienen que ver con nuestra capacidad de almacenamiento y no solamente con esta situación, sino que también acá les voy a recomendar, mientras vamos desarrollando la práctica, les voy a poner el autor con el cual hemos trabajado, ¿no? Aquí, por favor, para los estudiantes que me están pidiendo, me están solicitando, los experimentos de lo que les he hablado en cuanto a la Higo Funes, ¿no? Es a raíz de la entrevista que le hace Rodrigo Kian a la esposa a María Codoma, a la esposa de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, el video es así, ¿no? Que tiene que ver con la memoria y aprendizaje. Memoria y aprendizaje, que lo encuentran ustedes ahí para reforzar un poquito más este capítulo, lo van a encontrar en el Classroom. Él es Rodrigo Kian, ¿no? ¿Listo? Quiroga. ¿Ya? Quiroga. ¿Listo? Otro, y películas que recomiendo que podamos ver, ¿no? Para poder un poquito comprender también sobre estos factores de la memoria, es Memento. Memento, así se llama la película, lo podemos encontrar en canal de YouTube, no hay problema. Ya Netflix lo sacó de su cartelera, pero una buena película, ¿ok? Y un libro que de repente nos puede ayudar un poco a procesar este almacenamiento de la memoria es Los seis sombreros de Edward de Bono. Edward de Bono. Es una historia que Edward nos habla del sombrero rojo, negro, azul, amarillo, verde, blanco, donde dice que el ser humano, aplicando la memoria, aplicando su desarrollo neuronal, aplicando sus neurotransmisores, se pone un determinado sombrero para una determinada reacción, ¿no? Por ejemplo, una madre de familia a su niño le dice: hijo, la mentira es mala, no se debe mentir. Y al niño le queda clarísimo que no se debe mentir, ¿ok? Almacenó en su memoria. Viene el vecino de la esquina, toca la puerta. Mami, el vecino te está buscando porque dice que le debes. Dile que no estoy. Miren lo que generó. El conflicto que generó en el niño. ¿Ok? Entonces, Edward de Bono nos habla precisamente de esos sombreros que debemos de poner, ¿no? Cerebro blanco, objetivo, la mentira es mala. Cerebro rojo y cerebro negro, impulsivo, ¿no? Le debo a la vecina, conclusión, dile que no estoy, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante. Y bueno, y así, y de repente también otra cosa para potenciar la memoria, las estrategias metodológicas. Acá en el chat también, mis estimados participantes, les estoy enviando un enlace para que puedan ingresar a ver mapas mentales, y a Tony Buzan, que les hablé en la clase pasada, ¿no? Ellos nos van a enseñar cómo desarrollar estrategias a partir de mapas conceptuales, redes semánticas, heurística, ¿no? Ahí Tony Buzan, por ejemplo, es un videíto corto donde nos enseña cómo trabajar a partir de redes neuronales, los mapas semánticos, para desarrollar este juicio crítico que tanto queremos en los estudiantes. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro?
Voy a por volver- favor, profesora Alina, le quería pedir si podría compartir nuevamente la pantalla. Lo que pasa es que como estaba haciendo la práctica, no Sí. tomé nota de las videos y autores que nos recomienda para profundizar, por favor. Correcto, ahí tienes, mi estimada Jessie. Ahí tienes. Sin embargo, la clase también queda grabada. Entonces, ustedes también pueden acceder a ello o tranquilamente, de repente ahí, con Maribel estoy en deuda. Voy a estar enviando también algunos enlaces para que ustedes puedan encontrar estrategias para trabajar un poquito con estos estudiantes que tienen de repente TDAH o que tienen alguna dificultad. Obviamente, si el caso es ya ha sido debidamente diagnosticado por el profesional, que tenemos que trabajar, que en este caso es el psicólogo que nos tiene que apoyar bastante en este trabajo con este tipo de estudiantes, ¿ok? Muy bien. Buenos días. Sí. Una dime. consulta. Usted Dime. mencionó a un neuropedagogo. ¿Quién fue su nombre? Ah, ya, Rodrigo Quiroga. Ya, gracias, muy amable. Listo, Noemí, no tienes por qué. Esta película sí se llama Memento, así se llama la película, ¿ya? Y el libro es Los 6 sombreros de Edward de Bono. Listo, y dentro de las estrategias metodológicas que les estoy enviando, están aquí 2 estrategias para ver uno que es a nivel de los mapas conceptuales, para poder ver cómo se elaboran los mapas conceptuales, y otro, un pequeño tutorial de Tony Dusan que nos habla acerca de cómo podemos generar estas redes semánticas. También tiene un libro que lo podemos encontrar en la web de manera gratuita. La Biblioteca Nacional del Perú está, justo tiene un enlace para libros gratuitos y nosotros tranquilamente lo podemos descargar desde nuestros celulares o desde nuestros móviles, para poder tener acceso a estas plataformas, ¿no? Entonces, sería bueno, mis estimados amigos y amigas, que nosotros vayamos viendo o participando en ello, ¿no? Muy bien. Aquí también les voy a hacer una invitación que me ha llegado. Va a haber un congreso internacional de neuropedagogía en el mes de agosto, en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, lo único que tienen que entrar es la página. Les voy a enviar yo a través en este caso de Edured, les voy a estar enviando la página, pero sin embargo, ya les proyecto la invitación de aquí. Se va a llevar a cabo en España de manera virtual, y van a tratar acerca de todo lo que es la parte de la neuropedagogía, cómo ha sido su evolución a nivel de la neurociencia, de la neuroeducación, los últimos avances que hay, ¿ya? Los últimos avances que hay. Esta invitación les voy a hacer llegar a través de los organizadores, y también va a estar hospedado en la parte de Clan, ¿sí? Y entonces ahí, pero sí al correíto donde más o menos se tienen que, o quisieran averiguar, es neuropedagogía internacional@gmail.com. Muy bien. Entonces, hemos culminado con nuestra sesión del día de hoy. No olvidemos, por favor, de que nos faltan 2 sesiones más, y el día 29, como es feriado, no vamos a tener la sesión de aprendizaje y nos vamos hasta el 5 de agosto. ¿Listo? Entonces, la tarea que va a quedar pendiente es pensar, ¿ya? Sí, 9:46. Es pensar un poquito, Hasta 45 minutos. es pensar un Estoy en poco. un curso, pues. Lo ¿Qué digo hago yo? Un ratito, vamos a silenciar a nuestro amigo, gracias. Listo. Lo que quiero que pensemos o reflexionemos en esta semana es acerca de este proceso que tiene la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria procedimental, esa memoria fotográfica. ¿Cuánto de esos tipos de memoria yo honestamente aplico en mi sesión de aprendizaje, aplico en mi clase? ¿Listo? Nos vamos con esa reflexión. Las personas que desean escribir esa reflexión lo pueden hacer también a través del Classroom. Yo gustosísima de contestarles.
Mis estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Un abrazo, un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Alina, por favor. Muchas gracias, profesora.